Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar, como llamé a esta predicación, de cristianos a discípulos, ¿cierto? De cristianos a discípulos. Espero poder mostrarles por qué esta invitación para nosotros hoy. Ustedes saben que, bueno, quienes son más jóvenes saben más, quienes de pronto peinan más canas dirán, pastor, eso sí no lo entiendo yo. Bueno, esa es la modernidad, esa es la modernidad. De los millennials para todas las generaciones siguientes, nuestro tiempo es un tiempo de influencers, ¿cierto? ¿Saben quiénes son los influencers, cierto? Al menos por las noticias se dan cuenta. Los influencers son estas personas que en alguna red social como TikTok o Instagram o Facebook, bueno, Facebook es para los más viejitos como yo, YouTube, son buenos como en algo, haciendo crítica política, mostrando consejos de moda, culinaria y demás. Entonces los influencers en esta época son personas que literalmente nos influencian, nosotros los seguimos, de hecho le damos la campanita o nos suscribimos al canal o algún tipo de cosas porque queremos más información de ellos, como que tan bueno. De pronto quienes están de aquí para allá en edad, un poquitico mayores, los que siguen son predicadores, espero que sean buenos predicadores, ¿cierto? Buenas iglesias, y se conecta uno ahí como para que le manden siempre cuando sale algo nuevo. Pero la verdad, para nosotros, culturalmente, los influencers aparecen como un mercado. Hay influencers para todo. Y uno se acerca a ellos de una manera un poco consumista, es decir, como que qué es lo que está pasando en este momento en la vida, qué es lo que yo necesito, en qué es lo que yo quiero crecer, qué es lo que me entretiene o me divierte, y uno básicamente va como seleccionando a quién sigue y a quién no. Y ahí hay de todo. Yo creo que, claro, por las redes sociales me doy cuenta que ustedes siguen, como yo, a muchísimas personas, buenas iglesias, grupos de alabanza, también canales de noticias, así como gente que habla de moda, gente que habla de vida fitness, de ejercicio, de una infinidad de cosas. Ahora, ¿por qué arranco con el tema de los influencers? Ustedes saben que nuestra gran serie tenía ese título grande, y de hecho lo diseñé como si fuera un botón de una red social. Sígueme, sígueme. Nosotros nos acercamos a Jesús y buscamos seguirlo. El tema es que yo creo que a veces la manera en que nos acercamos a Jesús parece mucho a la manera en que nosotros nos acercamos a estos influencers de hoy en día. Es decir, déjenme explicarles. Nosotros seguimos a personas que nos interesan por alguna razón. Así llegamos también a Jesús. Hay algo en Él que nos interesa. Yo estaba haciendo como una listica de algunas cosas que he escuchado, como por ejemplo, yo estoy en una búsqueda espiritual. Entonces voy a empezar a seguir a Jesús y a conocer a este gran maestro. Yo necesito sabiduría para enfrentar las dificultades de la vida o decisiones muy gruesas en la vida. Entonces necesito la sabiduría de Jesús para mí. Yo estoy en búsqueda de una transformación personal. Por alguna razón yo no estoy contento con lo que yo soy o con lo que veo en el espejo. Y yo quiero que Jesús cambie mi vida. He escuchado que Jesús le ha cambiado la vida a otros. Entonces yo voy también para que me cambie a mí. Hay otros que hemos llegado en búsqueda de paz interior. Porque la vida es tan caótica y tan difícil que necesitamos un lugar donde podamos descansar. Y eso se convierte en Jesús para nosotros. O algunos, tratando de identificar algunas ideas más filosóficas, quieren encontrar en Jesús como este ejemplo de moral, de humanidad, hasta de filantropía, como que admiran mucho el maestro y las enseñanzas, y es como, no, a mí me encanta ese al lado de Buda y de Mahatma Gandhi, pero me encanta Jesús como enseña, es que Él es la base de nuestra sociedad. Y entonces como que hay diferentes formas en las que nos acercamos a Jesús, pero si notan, siempre hay algo que estamos buscando con Él. Así que mis queridos, yo creo que ustedes, como yo, llegamos hacia Jesús. Y por eso no es de extrañar que nosotros vivamos el cristianismo como lo vivimos. De una manera tan individualista, porque todo se trata de nosotros y de pronto de nuestra familia, y tan consumista,
¿cierto? Porque venimos por algo que se nos da. Porque en última nuestra relación con Jesús se trata de eso, de nuestro crecimiento, así como la relación que tenemos con otros influencers en la vida. Ahora, al terminar el Evangelio de Mateo, nosotros vemos la narración grandísima que él hace de la vida de Jesús, la manera que él vivió, su mensaje, sus predicaciones y su obra. Y uno queda, después de todo esto, si tú has caminado este año y medio con nosotros, uno dice, Jesús es espectacular. Es decir, no hay nadie como Jesús, ¿sí o no? Qué amor, qué gracia, qué compasión, qué perdón, qué calidad humana, qué autoridad a la hora de hablar, ¿cierto? Habla la verdad y la habla sin pelos en la lengua, pero con una gracia y un amor. Qué belleza ver su poder, sobre todo, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los demonios. Es decir, Jesús es el mayor personaje que cualquier persona hubiera podido conocer en la historia. Tanto así que divide nuestra historia en antes de y después de. No hay nadie como él. Ese es el tipo de influencer que uno quiere seguir. Yo quiero seguir a este hombre. Así que uno empieza a seguir a Jesús. Por las razones que seas que estás buscando que Él te influencie en la vida. Empieza a imitarlo, a dejar moldear como los pensamientos, las actitudes, los deseos. Y uno empieza a ver cambios, porque en verdad, si cualquier persona empieza a escuchar las enseñanzas de Jesús y a tratar de aplicarlas, va a haber cambios en su vida. Se lo garantizo. Entonces uno sí empieza a ver como unos cambios y uno dice, ve, como que uno es mejor persona, como que uno es la mejor versión de sí mismo cada vez más. Así que esto funciona. Pero la pregunta es como que de aquí en adelante, ¿qué sigue? ¿Qué significa ser cristiano? De aquí para adelante, pues bueno, uno empieza a tratar de imitarlo más, a tratar de no fallarle, a tratar de aprender a amarlo más mientras esperamos su venida. ¿Sí? Ahora, yo le decía a mi esposa que hay como un cristianismo 2.0, y el cristianismo 2.0 son estos hermanos que también se dieron cuenta que las enseñanzas de Jesús no solamente son para nosotros, sino para otros. Y son estas personas que son más piadosos, que piensan en el bienestar del prójimo, que sirven, que aman, que buscan hacer misericordia, que tienen compasión por el otro. Entonces son muy dados a ayudar al prójimo. Eso es cristianismo 2.0. ¿Listo? Y así, mis queridos, podría uno caracterizar qué significa ser un cristiano. ¿Sí o no? Eso es. ¿Cuántos cristianos son 1.0? 2.0. Cuando entendemos el cristianismo así, empezamos a invitar a las personas a que vengan a Jesús. De la misma manera que uno dice, ay, no sé, escucho al doctor Jaramillo, ¡ja! Le voy a mandar para que lo siga. ¿Sí? O a Robin Sharma, porque los libros son de los más vendidos en Colombia, o este nuevo de Marian Rojas Estapé, o el de James Clear de los hábitos. Entonces como que no, vea, coja ese libro que eso, vea, a mí me ayudó. De la misma manera, empezamos a proclamar a Jesús. Como que hágale, vea, coja un ratico y lea su Biblia y eso, vea, funciona. Y por supuesto, las más famosas de todas, ven por tu milagro. Eso sí vende como un berraco. No, porque ¿quién no quiere un milagro? Venga por su milagro. Que le cuadra la depresión, le arregla el matrimonio, le da esperanza en la angustia, ¿sí me entiende? Hasta lo pone más bonito. Eso Jesús hace de todo. Y hermanos, eso es el cristianismo. Y así hablamos de Jesús. La gran pregunta que uno se hace es si eso era lo que Jesús tenía en mente. Porque toda esta historia, es decir, es grandísima. ¿Será que eso era
lo que él tenía en mente? ¿De eso se trata, ser un discípulo de Jesús? Y de hecho, explorando y estudiando ese texto, me topé con que hay mucho que se ha escrito de esto. Algo que lo han denominado, y ustedes pueden buscar en YouTube, cantidad de prédicas. De hecho, hay un libro de un escritor buenísimo que me recomendó el pastor Bill, Dallas Willard, que se llama el libro La Gran Omisión. La Gran Omisión. Que la iglesia no tiene una gran comisión, sino que la gran comisión se ha vuelto la gran omisión de la iglesia. Y la tesis que desarrolla Dallas Willard en su libro es que nosotros, bajo ese título de cristianos o de cristianismo, palabra que aparece como 3 veces en el Nuevo Testamento, como que enmarcamos todo un sistema religioso, porque a nosotros nos encantan los sistemas, las instituciones. Pero realmente se repite más de 270 veces la palabra discípulo. Por eso el título de ese libro de Dallas Willard es eso, la gran omisión. ¿Cuál es la omisión? Que Jesús nos envió no a ser cristianos, sino a ser discípulos de Cristo. Y cuando uno le pone ese título, eso tiene otro nivel. Eso tiene otras implicaciones en la vida. Porque ser cristiano, y mis queridos, como lo hemos visto, uno puede ser nominal en cualquier cosa. ¿Sí? Nominal. Ponerse un título de yo soy tal cosa. Y el cristianismo es uno de esos. Yo soy cristiano, ¿por qué? Pues porque crucé una puerta y ya. Y porque ya no voy a determinado edificio o a tal lugar, sino que vengo acá y entonces yo soy cristiano. Punto. Y ahí es donde aparece, espérate un momento, que es que esa no era la idea de Jesús. Hoy vamos a ver uno de los textos que, en serio, más conocidos entre la iglesia cristiana, pero uno de los textos más omitidos. Por esa razón, van a notar que yo no voy a ampliar tanto el texto como normalmente lo hacemos, que no, esto implica tal cosa y la palabra en griego, Porque la verdad, como he venido hablando con varios de ustedes, en la semana me senté con varios creyentes de mucho tiempo y yo dije, ¿tú qué crees por qué nosotros omitimos esto? Porque uno no podría decir esto caracteriza mi vida. ¿Por qué? Porque no es por desconocimiento, ¿cierto? No es por desconocimiento. Así que no voy a enfocarme mucho en eso, sino que mi oración ha sido toda esta semana, Señor, ayúdanos, por favor, a recuperar el llamado que tú nos haces como tus discípulos, como tus seguidores. Ese es mi anhelo hoy. Porque este texto es tan conocido que dice así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Y hágale pues, porque no lo sabemos, ¿cierto? Acercándose Jesús les dijo, ¿qué? Toda autoridad me ha sido dada ¿en dónde? Por lo tanto, y hagan discípulos, ¿a dónde? ¿Haciendo qué? En el nombre de Él. ¿Y enseñándoles a qué? Y he aquí, yo estoy con ustedes. Ahí se ve que se lo aprendieron en NBI, en Reina Valera, de todo un poquitico. ¿Listo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No lo sabemos o no? No lo sabemos. Vamos a estudiar un poquitico qué es lo que está pasando aquí, porque sé también que para muchos es como que, ay, pastor, yo eso no me lo sabía. Entonces, en honor a ellos, quiero ampliar un poquitico este texto. Ustedes ven que en el versículo 16 arranca con 11 discípulos. ¿Por qué? Judas ya no estaba. Y van particularmente a un lugar, Galilea, que ya Jesús les había dicho que se iba a encontrar con ellos allá. ¿Recuerdan? Ahora, el lugar
donde Jesús les envía a estar para entregarles esta gran comisión es profundamente significativo. Porque de hecho, Isaías hablaba de Galilea como Galilea de los gentiles. Y era un lugar donde no había judíos. Y recuerden que los judíos no se mezclaban con los gentiles. Y es ahí, en tierra gentil, donde Jesús les va a enviar a todas las naciones de la tierra, para todas partes. Es esta buena noticia. El auditorio que llega ahí, algunos comentaristas dicen, Mateo se enfoca solamente en los 11, pero en realidad habría más personas, pensando en lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, de que había como 500 personas que vieron al unísono a Jesús resucitado. Pero Mateo particularmente enfoca su lente en esos 11 discípulos. ¿Y qué es lo que ellos hacen apenas ven a Jesús? Lo adoraron. Y yo pensaba que había una cosa como diferente entre una parte lo adoró, ¿cuántos serían? No sé. Y otra dudó. Pero si ustedes se fijan, el término dice que ellos lo adoraron. Es decir, ¿quiénes? Todos, pero algunos dudaban. Ese término de la duda particularmente no es como de término de la incredulidad, sino particularmente el término es más como que estaban dubitativos, como con incertidumbre, como que mientras estaban postrados, ¿será posible esto en verdad? Que nuestro maestro se haya levantado de los muertos y que esté aquí, como esa incertidumbre es el término en griego. Ese es el auditorio, una gente que adora a Jesús, pero que tiene duda, incertidumbre en su corazón. Y a ellos son los que el Señor le entrega la gran comisión. Jesús se acerca a ellos, parece que ellos estaban algo distantes, Jesús se acerca a ellos y les lanza tremenda declaración, la gran declaración. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque en últimas, él podría decir, hermanos, bueno, usted ya les había dicho que los iba a enviar, así que vayan. Pero Mateo está mostrando aquí, ahora el lugar que tiene Jesús, toda autoridad. Todo Mateo nos había dicho que tenía autoridad sobre ¿qué? Sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre los demonios. Y unos capítulos anteriores, el capítulo anterior nos acaba de mostrar que él tiene autoridad sobre la muerte. Es decir, aquí él está diciendo no hay nada que no esté ahora bajo la autoridad mía. Toda autoridad me es dada. Ahora, otra cosa que le enseña es que la autoridad le es dada, le es entregada. ¿Por quién? El Padre. Ya nos lo había dicho atrás en Mateo 11. Que el Padre me ha dado todas las cosas. Él está recibiendo algo de parte del Padre. No hay nada que no quede bajo sus pies, como dice Colosenses 1, Efesios 1, nada ahí por encima de esa autoridad. Ahora, ¿qué implica esa gran comisión? Si Él es ahora esa máxima autoridad y todas las cosas están sujetas a Él, primero eso significa que nuestra vida también lo está. Sea que lo reconozcamos o que no. Sea que seamos sus discípulos o rebeldes a Él. Pero nuestra vida está bajo su autoridad. Por eso, esta gran comisión es autoritativa. Porque el que todo lo puede, a quien todo le fue sujeto, está mandando algo. Vayan. Él tiene la autoridad de decidir cuál va a ser de aquí para adelante el propósito de nuestra vida. Y ahí lo está haciendo. Pero también implica que en últimas esta misión en nada dependerá de nuestro débil poder y nuestra limitada autoridad. Porque es que es Él el que tiene una agenda. Y Él es el que tiene un plan. Y Él es el que va a llevar a cabo la obra. Así que saber que toda autoridad le es dado a Él, qué belleza saber que nada está fuera de sus manos y de su alcance. ¿Cuál es entonces la gran comisión? En últimas hay muchos verbos, pero solamente hay un verbo en imperativo, es decir, un mandato.
Vayan y hagan discípulos. Literalmente, la gran comisión es eso, hacer discípulos de Jesús. Eso es la gran comisión. Los otros verbos nos muestran y nos mostrarán cómo se hacen discípulos. Pero esto trae muchas preguntas. ¿Por qué Jesús termina su ministerio así? ¿Acaso el objetivo que él tenía en mente no era salvarnos? Ya nos salvó. Si todo lo que nos ha dicho Mateo, ya estamos completos en él, ¿o no? Miren, en Mateo nos mostró que él ya vivió la vida que nosotros debemos haber vivido. Vivió como Dios manda, vivió en representación nuestra y vivió para modelarnos como luce la vida que Dios quiere de nosotros, sus hijos. Él ya la vivió. Él ya sufrió la muerte que nosotros debíamos haber sufrido por nuestro pecado. Él se puso en nuestro lugar y recibió la paga de nuestro pecado. Ya lo vimos en la serie. Él ya lo hizo. Y gracias a ese sacrificio nosotros fuimos reconciliados con Dios. Ya no tenemos deuda con Dios cuando tú te arrepientes de tus pecados y te abrazas a Jesús y recibes por fe ese sacrificio, ese perdón es una garantía para ti. ¿Ya la tenemos o no la tenemos? La tenemos. Y lo último que nos narra el capítulo 28 es que Él venció la muerte, el enemigo que nadie jamás había podido vencer, Él lo venció. Y gracias a Él tenemos la esperanza de nuestra propia resurrección, de una nueva vida, pero también la nueva esperanza de un nuevo reino que nos espera, que aguarda para sus hijos. Todo hasta aquí, hasta el versículo 15 del capítulo 28, todo está consumado, está listo el paquete, el regalo está listo para ser entregado. ¿Por qué termina Jesús así entonces? ¿Por qué no cogemos y arrancamos este pedacito de la Biblia? Y lo dejamos hasta ahí, porque ya tenemos todo. ¿O qué más te hace falta? Mis hermanos, falta, como dirían varios comentaristas respecto a Mateo, estos versiculitos, esos son los que le dan sentido a todo el Evangelio, a todo. Sin esos versículos no puedes entender el Evangelio. Porque lo que falta es nada más y nada menos que la misión. Pastor, me perdí. Y aquí es donde les pido, les decía que quizás voy a hacer algo un poquitico más amplio para poder entender algo sumamente común. Quiero explicar algo muy complejo, aunque simple, para poder entender algo muy sencillo y común para nosotros. Porque para entender la gran comisión hay que entender la gran historia que está detrás. Sin la gran historia de Dios, esto suena a tarea, como que, bueno, dígame cuántos discípulos hay que hacer. O como algunos de nosotros fuimos criados, como que el Señor te va a llamar a cuentas y te va a decir, ¿cuántas almas salvaste? No es como que, no sé, una o media. No. ¿Cierto? No hay un sustento de eso. ¿Qué es lo que está detrás de esa gran comisión? Es que aquí estamos entrando a la mitad de la película. Y uno cuando entra a la mitad de la película queda más perdido que un berraco. ¿Cierto? Entonces, pellizca el que está al lado y pongan mucha atención a esto, porque aquí, esta gran historia, es la historia en donde tú y yo estamos y es la historia que le da sentido a esto que conocemos de memoria, la gran comisión. ¿Vale? ¿Estamos listos? Okay. Hay un grafiquito que tengo por acá. Está al otro lado. De la gran historia. Démosle adelante, por favor. Muy bien, la gran historia. Cuando hablamos de la gran historia, nosotros algunos hemos aprendido este tema de la creación, caída, redención y consumación, como 4 momentos de la gran historia. Sin embargo, para efectos de entender la gran comisión, me parece muy importante que nosotros entendamos este grafiquito que desarrollaron unos hermanos por allá en Australia. Déjenme explicarlos.
La Biblia está resumida de Génesis a Apocalipsis acá. ¿Sí? De Génesis a Apocalipsis. En el principio, Dios, que era suficiente en sí mismo, decide crear. ¿Por qué? Por su beneplácito, porque así le plació. Y empieza y habla y crea una belleza de creación que es la que nosotros disfrutamos cada día, pero junto con eso crea a un personaje o unos personajes que los hace a imagen y semejanza de Dios, que los hace para tener una relación con ellos y para que ellos disfruten todo lo que Dios le ha dado en perfección, la creación. Esa palabra shalom, una palabra hebrea que describe eso como una paz integral, una paz integral. Sin embargo, Génesis capítulo 3 nos introduce la rebelión, o algunos lo ponen también como el engaño, la caída. Que el ser humano dice, al ver la belleza, escucha otra voz que no es la de Dios y dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser como Dios, yo no quiero a nadie encima mío. Yo quiero tomar mis decisiones, yo quiero saber qué es lo bueno y lo malo, yo quiero probar la vida. Así que Dios, muchas gracias, pero aquí para adelante voy por mi cuenta. ¿Sí? La rebelión. Aunque ellos se rebelan contra su Creador, amoroso, fiel, misericordioso, proveedor, Él en todo su derecho podría exterminar a estos que son solo polvo. Pero es que Dios los hizo por una relación con Él. Así que Dios, Creador, el que sostiene todas las cosas, sale en búsqueda de su creación. Por eso desde el Génesis capítulo 3, cuando le da las consecuencias a Adán y Eva, les promete que va a llegar un descendiente de ella que va a restaurar todas las cosas. Desde ahí arranca a enviar su palabra en esperanza. Luego elige a un pueblo especial. ¿A cuál pueblo escogió? Israel, ¿cierto? ¿Qué tenía de especial? Nada. Lo más insignificante. Eso es lo que le gusta escoger al Señor. Pues para que se vayan dando una idea de ustedes mismos, ¿no? Lo más insignificante, eso le encanta coger al Señor. Lo cogió y le dijo, mira, ustedes van a ser como un apartamento modelo que va a mostrar a las otras naciones cómo es vivir la vida con Dios. En las leyes que les entregó, les va a mostrar cómo es la misericordia, la justicia, el amor, el servicio mutuo. Es decir, ellos van a modelar qué es la vida con Dios, pero fue un total fracaso. Una y otra y otra y otra vez, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, Dios manda profetas, jueces, reyes, y este pueblo no hace sino correr para otro lado. Pero justamente en esa historia, en esa búsqueda, Dios sigue anunciando, va a venir uno que va a solucionar todas las cosas. Porque Él va a vivir como yo les he pedido que vive. Él va a ser el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. ¿A quién estamos hablando? Cristo. Él viene no solamente a morir, sino a vivir como hemos haber vivido, a morir y pagar por lo que debimos haber pagado y a resucitar para darnos una esperanza de una nueva vida. Por eso, ese es el punto como de quiebre, el punto de quiebre de la historia. Pero en este momento es el que yo les digo, Mateo podría habernos dejado ahí. Pero ¿por qué continúa diciéndonos la misión? El gran faltante. ¿Por qué? Por esto. Ahora, esta es una estructura que para los hebreos se llama quiasmo, que básicamente cada idea está conectada A con A', B con B', C con C', y aquí está como si fuera un sándwich, la carne está aquí. Así que Dios envía ahora a un nuevo pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo en el Nuevo Testamento? La iglesia. Y les envía con una misión. ¿Qué? Continuar la búsqueda. Porque Dios desde siempre es un Dios que nos creó para relacionarnos con Él. Ahora, ¿quiénes somos los que vamos y hablamos y llamamos a la reconciliación con Dios? Nosotros, la iglesia. Ahora, el Nuevo Testamento, al finalizar, nos promete que Dios iba a traer un juicio, que hay una conquista de parte de Dios, que la rebelión ya va a terminar. Y que por último, Él restaurará todas las cosas, que la shalom, la paz de parte de Dios, volverá. Ahora, mis queridos, si quitamos esto,
dentro de la gran historia. Quitemos la misión. ¿Qué le pasa a la gran historia? ¿Hasta ahí llegó? De hecho, si en años anteriores las generaciones de creyentes, de discípulos de Jesús, hubieran vivido como nosotros vivimos el cristianismo, tú y yo no podríamos conocer a Jesús. Porque de hecho que esto esté en español, hay mucha sangre derramada detrás de esto. Mucha. Si no, lean la historia del cristianismo. Discípulos fieles entendieron que no es solamente como disfrutamos los influencers, ay, tan bueno, y la mejor versión de mí mismo, sino que Dios nos salva, no solamente para una relación reconciliada con Él, sino que nos salva con un propósito de continuar predicando esta buena nueva, porque Dios sigue buscando a hijos perdidos. Dios sigue llamando a personas del reino de la oscuridad al reino de la luz. Por eso quiero que vean esta otra imagen. Esta imagen siguiente es sacada de un libro que estudiamos con los líderes hace un tiempo, el proyecto de la vid. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Dios está, desde el principio, llamando personas que están en el reino de la oscuridad, porque si tú no estás con Cristo, tú estás con alguien más. Y lo llama oscuridad. Y los está llamando a que se vuelvan a través de la cruz, si no lo alcanzan a ver aquí, aprendices de Cristo o discípulos de Cristo en el reino de su Hijo, hasta el día en la consumación de todas las cosas, donde estaremos alrededor del trono, adorando al Cordero, disfrutando de esta nueva creación como Él la diseñó, pero ahora sin pecado, sin mal ni sufrimiento. Eso es el plan de Dios. Esa es la gran historia en la que tú y yo estamos. Ahora sí, viendo esto, ¿tiene más sentido la gran comisión o no? Porque sin gran comisión, esto no puede pasar. Ahora sí entendamos la gran comisión. ¿A qué nos llama el Señor? A ser discípulos de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo literalmente es un aprendiz. Yo estaba pensando, ¿cuál es la palabra más usada para nosotros así como coloquialmente por un aprendiz? Y recordé que uno le dicen, vea, ahí tiene el pupilo, ¿cierto? Ahí tiene el pupilo. ¿Qué es eso del pupilo? Es como una persona que está ahí y que uno al verlo, claro, es que como que imita mucho del otro. Imita mucho sus actitudes, sus frases, sus refranes, la forma de vestir. Es como que, ahí está su pupilo. Porque cuando Jesús está hablando de discípulos, es eso, gente que ha dedicado su vida a seguir a Jesús, a aprender de Jesús, pero también a aprender a Jesús. La forma en que Él vive, que Él piensa, que Él sueña, que Él habla, que Él actúa. Y es tanta la relación, que se impregna esa imagen de Jesús en aquellos que le seguimos. Tanta. Bueno, o así debería ser, ¿no? Tanta relación con Cristo que se pega la forma en que Él habla, interactúa, vive, sufre, perdona, sirve. Eso es un discípulo. No sé si ustedes se han dado cuenta, nosotros tenemos, de hecho, si fuéramos por términos, a Jonathan, que ha sido nuestro aprendiz ministerial, sería eso, un discípulo. Y no sé si ustedes le han dado cuenta, a mí me da mucha risa en estos 2-3 años que vamos con Jonathan, me da risa cuando empieza a hablar y es como, yo sé, pasé un mini-mí en muchas cosas, uno lo ve y como predica. Ahora, si ustedes conocieran mis mentores y los vieran predicar, dirían, ya sé dónde sacó el pastor ese tirito o ese manoteo. ¿Por qué? Porque me han impregnado ellos, ¿sí? Eso es un discípulo, un aprendiz de Cristo. Ahora, ¿cómo se hace un discípulo? El texto
literalmente tiene un verbo en imperativo y 3 verbos en lo que nosotros llamaríamos como gerundios, que es como que describen la forma en que se van a hacer. 3 cosas para ser discípulos: ir, bautizar y enseñar. Ir, bautizar y enseñar. La primera, ir. Y es muy interesante que sí nos dice que nosotros vamos, y estaba haciendo un entrenamiento en el Reino del Sur esta semana de comunidades misionales, y les estaba diciendo, hermanos, ¿en qué momento la Gran Comisión se nos volvió, vengan a la iglesia? Si no sé cuándo la cambiamos. Y al que no viene a la iglesia, a un programa de la iglesia, uno dice, es que sí son muy duros de corazón. Y decía, no. La gente está peleada. Hay estudios que dicen que entre el 50 y el 60% de la población está peleada con la iglesia cristiana. Y no va a entrar ni a palo a una iglesia. Tus amigos, tus vecinos, tu familia, no va a entrar ni a palo a una iglesia, muchos de ellos, porque no les llama la atención. O peor aún, ya han sido heridos por la iglesia. Entonces, ¿cómo van a hacer? Si nuestra gran comisión la cambiamos por vengan a la iglesia, venga, acompáñeme a un culto de alabanza, venga, acompáñeme al grupo de mujeres, venga, acompáñeme, ¿cómo vamos a hacer? Es que los discípulos se hacen yendo, de hecho la traducción es, mientras vamos en la cotidianidad de nuestra vida, vamos haciendo discípulos allá donde está nuestra cotidianidad. No es tráigalos a la iglesia para que el pastor los convierta. No, es ve y haz discípulos. Lo segundo es el bautismo, que es lo que hoy celebramos con tanto gozo de estos 2 hermanos que están dando pasos hacia decir, mira, mi vida le pertenece a Cristo Jesús. Yo ya no vivo para mí, vivo para Él. Y yo sé que soy un pecador miserable, que por gracia he sido salvado. No es que yo sea capaz, es que Él fue capaz por mí. Eso es el bautismo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo solamente por la fe en el Hijo de Dios. Eso es bautizarse. Que confío mucho en mi Señor y en lo que Él hizo por mí. Y eso es lo que van a hacer nuestros hermanos. ¿Por qué bautizar? Porque literalmente es ponerse este anillo. ¡Tran! Yo le pertenezco a alguien más. En mi caso, aquí a la doña, ¿cierto? Espero les cuento un chiste con esto. Ella no pagó. Le pertenezco a mi Señor. Y esa es la señal del bautismo, que nos sumergimos y ahorita, espero que si no has estado en un bautismo, por favor, saca el tiempo y está esta tarde con nosotros. Es hermoso. Vamos a sumergir a nuestros hermanos, si les declaras esta fe, que ahora te arrepentiste de tus pecados y ahora has entregado tu vida a Jesucristo. Ahora, de esta manera, este símbolo, que has muerto ahora con Cristo en la cruz. Él murió por tus pecados y ahora te levantas a una nueva vida. ¿Cierto? Por eso la camisa dice que soy hecho nuevo. ¿Sí? Hecho nuevo en Jesús. Eso es lo que significa. Que somos nuevos, pero por Él. No por nuestros esfuerzos, por Él. ¿Y por qué la fórmula? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy interesante esa fórmula, porque no es solamente una fórmula que afirma la Trinidad, que Dios es uno, no es en el nombre de cada uno, sino que de los 3 juntos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la forma en que se está utilizando aquí, literalmente, es cuando uno endosa algo a alguien y se lo deja a nombre de o en nombre de, que literalmente la tarjeta de propiedad pasa a, ya no es mía, yo se la firmo a mi Señor, mi vida es suya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que sigue después de bautizar? Listo, salí del agua y ahora ya soy un discípulo. Nos falta algo, ¿cierto? Enseñándoles a qué? A obedecer o a guardar todas las cosas que yo les he mandado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que es un discípulo? Un seguidor. Un aprendiz, un pupilo de Cristo, si quiere ponerle así, ahí, está aprendiendo de Él. Y no aprende porque solamente admira, porque muchas veces uno no solamente hace cosas porque admira a Jesús, hace cosas porque uno está sometido a Jesús, porque uno se rindió a Él. Como cuando Jesús le pide a uno que perdone a alguien que lo ha herido.
¿Por qué lo hacemos? Porque uno le toca ahí medio pateando las cosas y dice, Señor, si tú me pediste esto, de hecho tú me perdonaste, yo no puedo hacer otra cosa diferente. ¿Sí? Enseñándoles a obedecer todas las cosas. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque uno piensa que cuando normalmente relacionamos la Gran Comisión con que uno vaya y esté predicando por las calles a todas partes, que la gente venga a Cristo, que la gente venga a Cristo. Y eso es parte. De hecho, algunos se sienten muy felices cuando la persona ha hecho una oración y rendió su vida y uno dice, qué bien. O otros decimos, uy, no, es que ya lo traje a la iglesia. Y no, uy, qué bien. ¿Pero está obedeciendo a Cristo? ¿Y todas las cosas de Cristo? Entonces el trabajo no está terminado. Entonces, ¿cuánto dura el trabajo de hacer un discípulo de Jesús? Toda la vida, toda la vida. Aquí aprendemos que, en últimas, esta gran comisión es algo que nosotros no haremos completo, que nosotros solamente hacemos partes. Quizás algunos son los que predican por ahí en la calle y después de un tiempo esta persona llegó a la iglesia, y otros son los que les ayudamos a entender en la fe cómo rendir su vida a Cristo, y rinde su vida a Cristo. Y resulta que después de otros años, otros hermanos se dieron cuenta como que a este hermano le falta algunas comprensiones, y se disponen a caminar junto con él para enseñarle a leer su Biblia, enseñarle a orar, enseñarle a ser generoso con su tiempo, con sus talentos, con sus tesoros, y enseñarle a vivir para Jesús. Entonces, ¿de quién es el discipulado? Es profundamente corporativo, es de todos, ¿sí? De hecho, hasta nuestros propios hijos van a ser discipulados por muchas personas. Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero yo sé que para Ani y para Tiago, ustedes van a discipular mucho de su caminar con Cristo. Eso espero. Que ustedes les enseñen a amar a Jesús. En las clases dominicales, mientras están sirviendo, invítenlos. Nosotros tenemos esa responsabilidad como padres, pero es algo que el cuerpo va a hacer. Ahora, ¿qué implica ser un discípulo de Jesús? Creo que la siguiente imagen está. Esto es lo que ha definido nuestra misión como iglesia. Es alguien que está siguiendo a Jesús, porque fue bautizado y se rindió a Él. Está siendo transformado a su imagen, porque está aprendiendo a obedecer todas las cosas, y está viviendo para sus propósitos. ¿Qué cuáles son? Va y hace discípulos. Por definición, un discípulo de Cristo es alguien que no solamente es discípulo, sino que hace discípulos. Y en esto quisiera dejarte como una claridad. Dios te llamó no solo a una relación con Él, sino que Dios quiere utilizar tu vida, sí, tu vida, para que otros también puedan llegar a moverse del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Que otros también vengan a disfrutar a este Dios amoroso que está buscando a sus hijos perdidos y que los quiere volver a traer a casa. Tú y yo somos parte de eso. Eso no es solamente mi función como pastor, esa es la función de cada uno de ustedes, ¿vale? ¿En dónde se hace eso? Dice el texto, en todas las naciones. Y discutíamos con mi esposa en estos días, esta mañana, que es muy interesante la forma en que nosotros cambiamos históricamente como este tema de las naciones y las naciones, y vamos a enviar a la ventana donde no está el cristianismo, las personas menos alcanzadas, y se hizo gran esfuerzos misioneros por enviar personas lejos. Y después en el tiempo empezamos a comprender, no, la misión también está aquí, en la casa, con el vecino, con la persona al lado. Y es muy bonito, pero pareciera que fuéramos como en péndulo, ¿cierto? Como que primero las naciones, las naciones, las naciones. Y después no, es aquí, 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 aquí. ¿Y las naciones dónde nos quedaron? ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Yo sí quisiera que de nuestra iglesia, algunos de ustedes, el Señor les pusiera esa carga por ir lejos y que nosotros pudiéramos apoyarlos. Pastor, yo tengo un llamado por allá a los Coreguaje, o por allá a determinada tribu, o no, en África. De la federación tenemos misioneros en otras partes del mundo también. Porque eso es parte del llamado. Esas naciones no alcanzadas. Y quizás deberíamos poner a soñar más a nuestros hijos en eso.
Mi esposa me dice, no, ay, qué horror. No, hay que mandarlos. Si tienen un llamado misionero, para afuera. ¿Me entiendes? Háganle. Porque hay muchos pueblos que no se han alcanzado. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo es que vamos a parar? Literalmente, la promesa de Jesús nos da la temporalidad. Él dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Literalmente el término es la consumación de los tiempos. Así que ¿cuándo paramos de ser discípulos? Hasta que Él regrese. Todo el tiempo. De hecho, no sé si recuerdan por ahí en Mateo 24, 14, y dice, Jesús anunciando el último tiempo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Notan el todo, todas? Y entonces vendrá el fin. ¿A qué está supeditada la venida de Jesús? A la predicación del evangelio. Este evangelio tiene que seguir avanzando a los rincones más escondidos de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Aquí termina el Señor dándonos una de las cosas más hermosas que son como el recurso que este texto nos da. ¿Qué tenemos nosotros, hombres y mujeres tan frágiles, tan pecadores, tan débiles, tan ensimismados? ¿Qué recurso tenemos para hacer algo tan grande? Y aquí dice el texto. Recuerden, ¿por qué? Porque uno lo olvida. Recuerden, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El recurso que Dios nos da, aquí hay dos recursos muy grandes. La autoridad de Dios y la presencia de Dios están contigo y conmigo en esta tarea. Mejor dicho, aquí tenemos lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él está con nosotros, siempre, hasta el fin. No es algo que tú hagas solo, nunca. Quisiera tratar de cerrar pensando en las razones por las cuales nosotros no evangelizamos. Les voy a leer una listica a ustedes. Mentira, no levanten la mano. Solamente piense si usted está ahí o no está ahí. Puse a buscar ahí en internet algunas listas y ¿por qué no evangelizamos? Temor al rechazo. Falta de preparación. El famoso respeto por la elección de cada persona. El miedo a ser percibido como intolerante. La dificultad para encontrar oportunidades, como es tan difícil. La desconexión que las personas tienen acerca de la religión organizada o la institución. La falta de confianza en la efectividad, me decía alguien allá en el sur, pues que he intentado y eso nadie se convierte. Como que, esa falta de confianza en que en verdad la gente puede llegar a conocer a Jesús por uno. El cambio cultural, es decir, que las personas cada vez se vuelven un poco más seculares y hablar de religión y política no se puede, ¿cierto? Como nos han dicho. Falta de tiempo, falta de interés, desánimo por las experiencias previas. Algunos, desánimo porque vienen de produzca discípulos en masa, ¿cierto? Incertidumbre teológica, yo no sé cómo es que se hace eso. El entorno hostil. Esto es muy importante. La creencia en la influencia personal silenciosa. Déjenme explicárselo. Cuando uno dice, no, es que yo estoy evangelizando con mi vida. No le hablo a nadie, pero con mi vida, porque soy una buena persona. Y les sirvo, y ayudo. Y ellos van a llegar a conocer por... Decía, sí, pero llegamos a la fe por el oír el mensaje. Así que el mensaje tiene que salir en algún momento. El testimonio es muy bonito. Y ojalá siempre el mensaje esté acompañado por el testimonio. Tiene que. Pero ese tema de la influencia es algo que he escuchado muchísimo en la iglesia. Priorización de otras formas de servicio. No, es que mi misión es más como servir a la gente, ayudarle. Pero hay que predicar.
lo veo como parte de un programa también de crecimiento de la iglesia. Bueno, en fin. Ahora, mis hermanos, estas son algunas de las razones que nos limitan mucho a la hora de hacer esta gran comisión. Y mi deseo es darles como una nueva visión de cómo tú puedes ser un discípulo de Jesús que hace en la cotidianidad de la vida otros discípulos de Cristo, que es nuestra misión como iglesia. Ser y hacer discípulos de Jesús en las cosas cotidianas de la vida. ¿Cómo hago eso, pastor? Entonces, bueno, nosotros, Santi, ¿puedes devolverte a la flechita grande, porfa? Nosotros, mis queridos, hemos llegado a entender que el discipulado es un proceso de toda la vida. Es un proceso que involucra a muchas personas, involucra muchos momentos. Entonces, ¿cómo es que nosotros hacemos discípulo? ¿O cómo podríamos nosotros entender realmente esta misión de que estamos volviendo personas del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo, que los estamos moviendo, en el caso de ustedes, la flecha grandota, que los estamos moviendo hacia la derecha? ¿Cómo es que lo hacemos? En la cotidianidad de la vida, solamente piensa esto. Solamente piensa esto. Yo estoy siendo parte de un plan más grande de parte de Dios, que no solamente me implica a mí, sino que implica a todas las familias de la tierra. Así que cada persona, cada momento y cada lugar es una oportunidad de hacer discípulos de Jesús. ¿Cómo? Y aquí te dejo lo que para nosotros ha sido como una comprensión muy sencilla de cómo podemos vivir de manera práctica el discipulado. Ayuda, otra vez para atrás, ayuda a mover a las personas un paso más a la derecha. ¿Listo? Ayuda a mover a las personas de aquí un paso más a la derecha. Se los explico. Nosotros pensamos que necesitamos un montón de tiempo, necesitamos un montón de conocimiento, pero la verdad, cada uno de ustedes puede ayudar a una persona alrededor, en su entorno, a moverse un pasito más a donde tú has llegado. Si tú eres una persona que no oraba y empezó a aprender a orar, tú puedes ayudar a una persona, moverte de aquí a aquí. Si tú no sabías leer la Biblia y por alguna de estas de fundamentos o alguno de las comunidades misionales te dieron un método que, ay, qué bonito, ya puedo entender un poquitico más. Entonces ya no solamente oraste, sino que ahora empezaste a leer la Biblia. ¿Hasta dónde puedes llevar a una persona? Ya 2 pasos, ¿sí? Y tú te diste cuenta de la importancia del bautismo. Y te diste cuenta que hay gente que no se ha bautizado por más que lleva años de ser cristiana. Que hay una grande pregunta ahí. Entonces ya vamos con 1, con 2, con 3. Y así sucesivamente. Tú puedes llevar a una persona un pasito más hacia el reino de Cristo hasta donde tú has llegado. Entonces no se necesita una gran comprensión teológica. ¿Y cómo lo hacemos? Porque, mis queridos, cuando en el trabajo alguien nos cuenta una carga difícil y nosotros nos sentamos con él, escuchamos con amor y oramos y traemos un versículo que trae esperanza y que lo llama a recordar que Dios tiene planes, que a veces, esa cita de C.S. Lewis, que Dios utiliza el dolor y el sufrimiento para hablarle a un mundo sordo, ¿cierto? Cuando tú le haces a la persona consciente de que hay un Dios que gobierna todas las cosas, que también lo está llamando a una relación con Él, tú lo estás moviendo un pasito. Cuando esa persona aprende a orar contigo, lo estás moviendo un pasito. ¿Sí? Ahora, eso puede pasar en algún momento en una de las relaciones del ascensor que yo les he hablado. Ay, ¿qué pasó? No, va para la clínica. Venga, yo oro por usted. ¿Cierto? El Señor atiende, escucha. ¿Sí me entiendes? Hay esperanza, Él tiene propósitos con cada cosa que hace. Y la persona se movió un pasito en su conciencia de Dios, en su necesidad de orar. Un pasito. Entonces, el discipulado consiste en eso. Un paso a la derecha. Ahora, eso es de los más esenciales,
Pero si tú llegas y te das cuenta en la comunidad misional que hay un hermano que saca con unos comentarios, pero por ahí disparados, y uno dice, uy, quizás el Señor te está poniendo a tomarte el cafecito y sacar un rato con el hermano. Oye, ven, hablemos, me ha llamado la atención que estás hablando siempre de esto, ven, estudiémoslo juntos. Y haces parte quizás de un tema en particular en la vida del hermano. Hay una pareja en crisis, hay unos papás que se arrancan los pelos con la crianza. Tú puedes ayudar a las personas a entender cómo es que Jesús no solamente ayuda, sino que nos mueve cada vez más para que en todo actuemos más como Jesús, como Jesús. Entonces el discipulado ocurre de muchas maneras y en muchos lugares. Sí hay relaciones en las cuales, como con nuestros hijos, vamos a invertir a largo camino. O relaciones en la comunidad misional, en donde como núcleos, si pensamos cómo edificar a los hermanos y vamos a gastar tiempo en ellos. Relaciones de discipulado, donde dices, hey, ¿sabes qué? Yo quiero que me discipulen. Y vamos a caminar un largo tiempo con una persona para que engrane las verdades del Evangelio y las pueda vivir y las pueda entregar. Porque si solamente las viven, nos quedamos otra vez a la mitad del camino. Recuerda siempre entregar. Entonces, la vida del discipulado es una cosa que se vive tan sencilla que yo quisiera que no la vieras como que, ay, yo no sé hacer discípulos. O sea, no. Está atento a lo que Dios está poniendo en tu corazón por su Espíritu, porque Él es el que está llamando gente. Y quiero darles un ejemplo. Una de nuestras hermanas acá tenía mucho temor a la hora de evangelizar y servir, y aunque yo no soy apta. Y en una ocasión, una vecina tuvo una situación, un percance, y ellos simplemente salieron a servirle, y a acompañar, y a llevar, y a coger la niña, y venga, ¿qué necesita? Vamos para acá, para acá, para acá. Simplemente amaron y sirvieron de la manera en que Jesús nos llama a hacerlo. Esa persona quedó profundamente agradecida con esa familia, pero profundamente agradecida. Tanto que la relación se empezó a pegar, y a pegar, y a pegar más, hasta que esta hermana hizo una conexión y nos la presentó. Ay, ¿cómo estás, Tanta? Qué bueno. Y empezamos a hablar otro poquito. Continuamos nosotros. Le entregamos una Biblia, la animamos. Y después dijo, ay, qué tan chévere. Un día apareció en la iglesia. ¿Cierto? Porque yo no invito a la iglesia. Yo invito a Cristo. Ya ellos van a ver la iglesia en el camino. Pero invítalos primero a Cristo. Y ya apareció en la iglesia. ¡Ay, qué bueno verte por acá! ¿Sí? ¡Qué bonito! Y por diferentes situaciones vimos que quizás necesitaba un acompañamiento de otra persona. Entonces le pedí a una de las hermanas maduras de la iglesia, oye, ¿tú por qué puedes acompañarme a esta persona? Y empezó a caminar y siga creciendo y siga creciendo. Ahorita hace parte de uno de los núcleos de las comunidades misionales y es hermoso ver eso, es decir, ver el proceso, cómo empezó con qué, con una persona que amó y sirvió. Yo no sé nada, pero sé orar por esa persona y sé servirla y le sirvió. Y eso dio el siguiente paso. Nosotros hicimos algo, pero entregamos a otros y siguieron los siguientes pasos. Ahora, apenas está iniciando el proceso y hay mucho más que sigue para adelante. Pero el discipulado, mis hermanos, es algo tan sencillo que solamente necesita disposición del corazón. Que tú sepas que nosotros no estamos siguiendo a Jesús como seguimos influencers. Por eso mi gran invitación, lo que yo quisiera en verdad de toda esta predicación, va a sonar chistoso, pero hermanos, yo quiero invitarlos a que ustedes no sean más cristianos. Por favor, no sean más cristianos, no seamos más cristianos, seamos discípulos de Jesús. Porque ser discípulo implica mucho más. Y eso es a lo que Él nos llamó. ¿Qué tal si oramos? Padre, queremos darte gracias por tu palabra y la manera preciosa en que terminas este evangelio. Nos desafía mucho, pero también nos asombra pensar que tú quieres cumplir tus propósitos en el mundo a través de vasijas tan frágiles como nosotros. Hoy te pedimos perdón si hemos
venido acercándonos por primera vez pensando que Jesús nos va a funcionar para algo que necesitamos, algo que queremos, anhelamos. Te pido que hoy, desde el primer día, de aquellos que nos están visitando por primera vez, de aquellos que aún no tienen una relación contigo, para ellos sea claro que tú no solamente quieres transformar sus vidas, sino que tú quieres trastornar sus vidas, porque los estás uniendo a un propósito mucho más grande. El propósito de volverse embajadores de Cristo, como quienes ruegan al mundo, reconcíliense con Dios. Padre, ayúdanos, vuélvenos a ti, por favor. Te pedimos que en tu gracia salgamos de aquí hoy siendo más siervos de Cristo y menos consumidores de Cristo. Haznos más discípulos de Cristo y menos cristianos nominales. Haznos más como tú, para vivir para tu agenda, para tu gloria, para tus propósitos, donde sabemos que estará en últimas nuestro mayor gozo, nuestra mayor felicidad, al vivir y gastar nuestra vida, perderla si es necesario, por tu causa. Eso te pedimos, Padre. Haznos siervos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.